Hola a todos, les saluda Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo acá en Costa Rica, San José Sur, y uno de los predicadores de la congregación. Y en estos momentos, a través de este programa, La Educación de la Biblia, vamos a continuar esta serie de enseñanzas que tienen que ver con doctrinas bíblicas que el mundo necesita conocer. Y en estos momentos, siguiendo la línea de las que ya hemos llevado, deseo compartir una que tiene que ver con una palabra. Y es una palabra que, aunque es muy pequeña, sinceramente es una palabra que, aunque la utilicemos en muchas ocasiones, quizás pueda haber una mala comprensión de ella o un mal entendimiento o un mal uso de lo que es la palabra a mencionar y estudiar en estos momentos, que tiene que ver con la palabra religión. Esta palabra religión realmente tiene sus pensamientos de muchas personas, y esto tiene que ver porque en muchas ocasiones cuando hablamos con alguien y le decimos que si cree en Dios o algo similar a esta pregunta, muchas veces lo que dicen, bueno, yo creo en Dios y tengo una relación con Él, pero no creo en la religión. O muchas veces se extiende la pregunta, ¿qué religión es usted? Y unas personas dicen, yo soy de esta religión. Otras personas dicen, yo tengo esta religión. O surge también esta pregunta que es, ¿qué religión es usted? Y cuando se da la pregunta y se obtiene la respuesta, dicen, oh, yo soy de la religión cristiana. Pero cuando hablamos de la religión cristiana, muchas de las respuestas que se dan es, bueno, yo soy cristiano, pero tengo estas prácticas, y difieren de las prácticas de lo que la otra persona ha mencionado. Si bien es cierto, ya de la palabra cristianos estudiamos en lo que es la lección pasada y aprendimos muy bien lo que se refiere a esta palabra en una lección muy sencilla. Pero en estos momentos vamos a hablar de esta palabra religión. Muchas personas cuando mencionan la palabra religión quieren apartar, y escúchese bien, lo que es la iglesia de lo que es el Señor. Muchas personas pretenden tener una relación con Dios, pero no ser parte de lo que es la iglesia. O también existe lo que es prácticas que a lo largo de la historia han sido inventadas por el hombre, y el hombre lo que ha hecho es crear una religión. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra religión, nosotros debemos considerar que cuando una religión no es, escúchese bien, no es bajo el estándar absoluto, y ese estándar es la palabra de Dios, tal religión no va a tener valor. Cuando esa religión no es conforme a los parámetros, que Dios ha dado en su palabra, no va a tener un valor o aprobación por parte de Él. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de esta palabra religión, debemos considerar muy bien qué es lo que se refiere a esta palabra y qué es lo que la Biblia dice. Cuando nosotros observamos esta palabra, podemos ver diferentes diccionarios. Podemos ir a un diccionario bíblico como Strong o Vine, y podemos observar algunos en Internet, Google, y vamos a ver que
cuando se menciona esta palabra religión, se hace dar a entender como el conjunto de doctrinas, como el conjunto de creencias, como lo que es aspectos morales y ceremoniales, que lo que hacen es tener una relación apegada a una divinidad. Cuando nosotros hablamos de la Biblia y Dios específicamente, vamos a ver que cuando se habla de la religión que hoy es aprobada por Dios, esa religión se va a centrar en Cristo y todo aquello que se desprende de aquello que viene a través de Cristo en cuanto a asuntos doctrinales, en cuanto a asuntos morales, en cuanto a asuntos de lo que es prácticas o adoración, siempre va a ser concerniente a lo que se ha establecido en su palabra. Por supuesto, nosotros debemos considerar esto para esta lección. ¿Por qué? Por la misma razón de que cuando hablamos de religión, solo va a haber una aprobada por Dios. Considere la razón del por qué es importante, escúchese bien, estudiar la palabra religión a través de la Biblia. Y en primer lugar, lo primero que podríamos decir es porque la Biblia enseña que esto es dado por Dios. Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar este término en varios textos, por supuesto. Usted puede ir a Hechos capítulo 25, versículo 19, puede ir a lo que es Hechos capítulo 26, versículo 5, o Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, vamos a ver que se utiliza específicamente la palabra religión, que es traducida de esta manera. Vamos a ver otros textos que es traducida como la palabra culto, por ejemplo. Pero específicamente sí vemos esta palabra. Y es interesante que cuando vemos esto en la Biblia, debemos considerar que muchas personas han dicho, la Biblia nunca enseña lo que es la religión. Sí, la Biblia enseña esta palabra. Y por supuesto, en contextos como lo que es en Hechos, se ha utilizado esta palabra, sí, para hacer referencia, y escúchese bien, a lo que algunos podían pensar en cuanto a algunas religiones, porque hay religiones de religiones que se daban, pero cuando nosotros hablamos en el sentido de aprobación por Dios, tiene que ver con aquella enseñanza bíblica dada por Dios, que Dios acepta, que Dios aprueba y que es algo que debemos considerar y estar allí en cuanto a ella. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podríamos analizar por un momento cuando hablamos de la religión y que es algo dado por Dios. Sabemos que es algo que se centra en Cristo. El hombre, cuando obtuvo lo que es esa habilidad con el tiempo de desarrollarse y poder analizar y razonar en lo que era lo bueno y lo malo, el hombre ha cometido algo que es el pecado. Y el hombre necesita entonces algo que le permita tener una relación con Dios, tener una comunión con Él, poder adorarle, poder servirle, poder hacer las cosas conforme a sus parámetros. Y eso lo vamos a aprender a partir de lo que la Biblia enseña. Pero cuando hablamos de poder obtener esa relación con Dios y comunión con Él, lo vamos a poder hacer únicamente a través de lo que hizo Jesús. Y si bien es cierto,
Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Eso lo tenemos muy claro aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, una de las palabras que le dijo a sus discípulos, por ejemplo, considerando Mateo 28, 18 al 20, Él les dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Consideramos esto. Aquellas personas necesitan, por supuesto, obedecer el Evangelio para ser partícipes del sacrificio de Cristo. Romanos capítulo 6, del 2 al 5. Es necesario ver esto, y aquellas personas que cuando la iglesia se establece, aquellos que obedecieron el Evangelio, aquellos que fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia. Lo vemos eso en Hechos 2, 41 y 47. Aquellos que hicieron eso, hacían algo que debe hacerlo cualquier persona para ser parte de la religión que hoy todos deben seguir y poder tener una relación con Dios. ¿Qué era lo que hacían aquellas personas? Considere por un momento Hechos capítulo 2, versículos 42. Y lea por favor 41 y 42. Si vemos Hechos 42, Hechos 2, 41 y 42, vamos a ver que este texto dice lo siguiente. Vea conmigo allí lo que es versículos 41 y 42. Dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero vean lo que hacen aquellas personas que habían sido obedientes al Evangelio, lo habían oído, lo entendieron muy bien, habían creído que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, sepultado y resucitó entre los muertos. Habían testigos y evidencia de ello. Estas personas se arrepintieron, estas personas confesaron a Jesús. Era parte en el versículo 21, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también ellos fueron bautizados bajo la autoridad de Jesús para el perdón de pecados. Pero además de esto, ellos no se quedaron allí nada más, sino que ellos buscaron abordar la religión tal como Dios desea. Y en el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros podemos aquí resumir parte de la vida cristiana desde el versículo 42 al versículo 47. Ahí podemos ver cómo se ve una cultura cristiana. Ahí podemos ver cómo ellos hacían las cosas bonitas, perseveraban en estas cosas. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina de los apóstoles era aquello que Jesús les había entregado a ellos, que inclusive el Espíritu Santo a ellos les estaba guiando a toda verdad y recordando lo que Jesús les había enseñado. Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 13. Vemos cómo estas personas lo hacían. Perseveraban en las enseñanzas que ellos estaban compartiendo, porque eso venía de parte de Dios. Así que ellos estaban siguiendo el rumbo adecuado. Estaban allí haciendo eso. No solamente hacían esto, sino que podemos ver una palabra más. Cuando dice este versículo aquí, dice: en la comunión unos con otros. Usted se puede poner a pensar esta palabra comunión, compañerismo, koinonía. Esta palabra aquí en el texto, vemos cómo ellos permanecían juntos, había compañerismo. Podemos ver cómo aquí entonces en contexto se ayudaban unos a otros, perseveraban en los mandamientos
que tenían que ver concerniente a la comunión y cómo esto se daba. Pero, ¿qué quiero tomar aquí con esta palabra? Algunos dicen, yo quiero tener una relación con Dios, pero no con la iglesia. Esto no es correcto, porque perseverar en la religión cristiana, en lo que la Biblia enseña, parte de ello es tener comunión unos con otros, ese compañerismo, esa colaboración, hacer eso, ser partícipes de aquello que nosotros observamos, por ejemplo, en 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana haga una ofrenda según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan más ofrendas. Pablo en Corinto hablaba de esta ayuda para llevarla a las necesidades de los santos que estaban en Jerusalén. Cuando vemos esto, y en este texto se expresa algo que ellos hacían, y podemos ver que es así por una razón. Si usted observa el contexto, versículo 43 en adelante, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Veas el versículo 44 de Hechos 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que aquellas personas que estaban muy bien acomodadas, por supuesto, ellos daban según pues tenían y según habían prosperado. Dice que ellos vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Además de esto, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Quiero quedarme allí por una razón, para seguir el punto de la comunión. Parte de lo que hacían los cristianos en esta religión, de seguir a Cristo, de religión que Él ha dado y que tiene ese conjunto de prácticas, de doctrinas, de instrucciones que hay que seguir, que hay que abordar. Vemos cómo aquí parte de lo que ellos hacían era tener esa unidad, tener esas cosas en común, en ayudarse unos a otros. Era parte de lo que hacían los cristianos en el siglo I y hoy, algo que también deben realizar todos aquellos que quieren ser parte de la religión que enseña la Biblia y que ha sido dada por Dios. Además de ello, consideren el versículo 42 como también dice en el partimiento del pan. Aquí usted puede observar en esta palabra el partimiento del pan, algo común, y era algo que se decía en adoración y que hoy hacemos nosotros. En Hechos 27, cuando el apóstol Pablo estaba en Troas, dice que ahí partieron el pan. ¿Qué dice ese texto? Observe conmigo por un momento allí, Hechos 27. Dice, reunidos el primer día de la semana, dice, para partir el pan. Ahí, ¿qué era lo que estaban haciendo? La indicación que usted encuentra en Mateo 26, del 26 al 28, o lo que es en 1 Corintios 11, del 20 en adelante, que está hablando de lo que es la cena del Señor. Aquí estas personas entonces estaban practicando el culto que a Dios le agrada. Juntos buscaban hacer eso. Aparte de eso, de pasar tiempo juntos, aparte de tener ratos de alegría, de estar en una sola unidad, que es lo que Dios quiere, por supuesto. Pero lo vemos aquí. Y además de eso, las oraciones. ¿Se preocupa usted por orar? Es parte de... Pero ¿cómo es que se oraba? Primero, aquellas personas habían obedecido el Evangelio, habían recibido su palabra, estaban en Cristo, habían sido bautizados para el perdón de pecados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, por eso tenían comunión unos con otros, por eso partían el pan, por eso también oraban al Padre por medio de Jesús, bajo la autoridad de Jesús. Ahora usted puede ir conmigo al versículo que es en el versículo 47. Dice algo que hacían ellos en este texto.
Dice el versículo 47 de Hechos 2, muy atinado aquí, alabando a Dios. Una de las palabras que vemos aquí es alabando a Dios. Alabar a Dios como lo expresa la palabra en Efesios capítulo 5, 18 y 19, o como lo expresa también lo que es el texto de Colosenses 3, 16. Es interesante que ese texto esté allí, pero cuando hablamos de lo que la Biblia enseña, aquí vemos algo que ellos hacían. No solo alababan a Dios, sino que tenían favor con las personas, buscaban ellos hacer algo correcto, tener una buena conducta delante de los demás. Esto era algo bonito. Así que parte del reflejo del cristianismo y practicar una buena religión es hacer algo que sea adecuado y que de una manera correcta sea visto ante los demás. Pero principalmente considere esto. La Biblia también enseña que cuando hablamos de la religión, cuando hablamos de andar en Cristo, andar en la verdad, Dios conoce a los que son suyos. En el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, al capítulo 2, versículo 19, por un momento. Dice este texto, pero el fundamento de Dios está, dice de la siguiente manera, segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Dice así, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese, dice, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo? Este texto dice que Él reconoce a los suyos. Él sabe quiénes andamos conforme a su palabra, quiénes son. Y una indicación que nos expresa aquí de esta religión, de aquellos que son cristianos, es aquellos que invocan a Cristo, es aquellos que pregonan su evangelio, lo que Él hizo, que siguen en su doctrina, que siguen en la verdad, que permanecen allí. Pero ¿cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé que es así? Vaya conmigo por un momento ahora en lo que es Romanos capítulo 8, versículos 14 y 16. Pero recuerde, segunda de Timoteo capítulo 2, 19, nos dice que Él sabe los que son de Él. Así que a Dios nadie le puede engañar, a Dios nadie le puede mentir. Pero aquellos que sabemos que andamos en Él, nos apartamos de aquello que es malo y andamos a andar en lo que es invocando a Cristo. Vaya a Romanos por un momento y veamos las palabras que ahí dice también el mismo autor de esta epístola, el apóstol Pablo, versículos 14 y 16. Dice este texto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Dice el 16, el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, la pregunta está, ¿cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Si bien es cierto, el Espíritu Santo reveló la palabra de Dios. Así que si nosotros andamos conforme a la palabra que el Espíritu Santo inspiró, estamos siendo guiados por Él. ¿Y cómo es que Él da testimonio a nuestro espíritu? Bueno, usted quiere saber cómo es que usted anda conforme a la palabra de Dios y pertenece a esa religión verdadera y que es parte de esa familia espiritual que tiene relación y comunión con Dios, que está en Cristo. Observe la Biblia. La Biblia, el Espíritu Santo ha dado testimonio, y cuando usted observa esta palabra que ha revelado el Espíritu Santo, dice cómo es que andan aquellos que son parte de la vida cristiana, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son parte de la familia de la fe. Si esto es así, usted va a ver allí cómo es, si usted es parte de esta familia o no lo es, si usted tiene esa relación con Dios o no la tiene. Así que es importante considerar que cuando hablamos del por qué es importante hablar de lo que es la religión, bueno,
En primer lugar, hemos hablado aquí porque la religión es una enseñanza bíblica dada por Dios. Está allí. Debemos considerar que es perseverando en Cristo, en su doctrina, en sus mandamientos, guardarse de iniquidad. Vemos que podemos saberlo. Dios sabe quiénes son los suyos. Nosotros podemos saberlo cuando andamos conforme a la palabra de Dios. Estamos siendo guiados por aquel que la reveló, que es el Espíritu Santo, y que a través de la palabra nos da testimonio de quiénes somos los que somos parte de esa familia espiritual, aquellos que somos hijos de Dios. Además de esto, ¿por qué otra razón debemos estudiar este tema? Bueno, una razón más es porque la religión, escúchese bien, que la Biblia enseña, es la única aprobada por Dios. Vaya conmigo por un momento a Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. En ese texto nosotros vamos a ver cómo hay una unidad en Cristo. Todas las personas en aquel contexto, judíos y gentiles, debían conocer que había una sola manera de estar en Cristo, que había un solo camino, que había una sola forma de ser. Pero observe conmigo esto, véase los versículos aquí y dice, versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis, dice, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Veas el 5 y 6 también. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí, solo en estos versículos, usted debe aprender una cosa y en el contexto. Cuando vemos la religión, existe solo una que es aprobada por Dios. Hoy pueden haber muchas, pero cuando vamos a la Biblia, aquella que se centra en Cristo y aquella que anda conforme a la palabra, aquella que está en un solo cuerpo, unidad, un solo cuerpo es la iglesia. Alguien puede decir, bueno, yo tengo relación con Dios y está fuera del cuerpo. No tiene una religión aprobada de parte de Dios. Debe ser parte de ese cuerpo. Así como el apóstol Pablo está dando aquí a entender tanto a judíos y a gentiles. Hay un solo cuerpo y ahí es donde deben estar tanto judíos y gentiles. Hoy esa división no está. Todos aquellos que desean ser parte de esa religión que la Biblia enseña y que es para tener esa relación con Dios y tener esa comunión con Él, y adorar como Él quiere, debemos ser parte de un solo cuerpo. Además de esto, el mismo texto dice y un espíritu a través de una sola palabra. Lo que Él ha inspirado es que nosotros podemos tener la información de cómo es que Dios nos invita para obedecer el Evangelio. Vea, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ha considerado lo que es segunda de Tesalonicenses 2:14, el cual nos llamó mediante nuestro Evangelio a fin de que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente a través de un Evangelio y porque solo hay uno. Cualquiera que esté alterado, alguien que quiera decir que hay otro más, está en problemas. Véase Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. El que lo haga va a ser anatema. Lastimosamente, suena fuerte, pero es algo que Dios enseña. Pero aquí, todos aquellos que quieran ser parte de esa comunión con Dios, de esa cultura espiritual, de esa bendición gloriosa de estar en la religión verdadera y tener esa relación con Él, deben ser parte de un solo cuerpo, haber creído en esta única palabra que hay que está para todos y también haber sido llamados por el mismo Evangelio para tener esa misma esperanza de vida eterna.
que eso solamente en Cristo, ese es el centro de lo que es nuestra religión, es Cristo. Dice el texto además, un Señor, aquí hay unidad, aquí hay unidad. Aquellos que quieran acercarse es a través de Cristo. Aquellos que quieran ir al Padre es por medio de Cristo, y esa información el Espíritu Santo la ha revelado. Hay una fe, hay solo un sistema de doctrinal, hay solo un sistema, un conjunto de doctrinas que el hombre debe seguir, debe permanecer, debe considerar en su vida para ser parte de esta única religión aprobada por Dios. Y un bautismo. Hay solo un bautismo para salvación, que es ese bautismo bajo la autoridad de Cristo, es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para el perdón de pecados. Luego, cualquiera que obedece al bautismo bíblico, teniendo el entendimiento de lo que es, el Señor lo añade a su iglesia, a este cuerpo donde debe permanecer, debe estar unido a la palabra, debe permanecer en esa vocación, debe considerar ese sistema doctrinal para creerlo, obedecerlo, enseñarlo, defenderlo con mucho amor y firmeza. Así que esto es parte de lo que podemos considerar. Puede decir una persona, bueno, no, yo quiero considerar eso aparte y no tener que lidiar con la iglesia. No, no se puede, porque todos aquellos que estamos unidos en Cristo somos una familia, y la familia permanece unida, así como lo vimos en Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47. Estaban unidos ellos. Hoy debemos considerar esas mismas prácticas. Además de ello, entendiendo que la religión es algo enseñado y dado por Dios, y lo vemos en la Biblia, también vemos que la Biblia expresa que hay solo una religión aprobada por Dios. También debe ser una religión practicada por todos. ¿Cómo? Vaya conmigo a este último texto a analizar, que está en Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Y observe por favor que parte de lo que Santiago está queriendo decirle aquí a los cristianos es que sean hacedores de la palabra, que no sean personas que solo la escuchen, sepan de ella y se van y la ignoren. No, que sean cristianos prácticos. Esta carta es una carta práctica, algo que hay que hacer. Expresa aquí 2 veces la palabra religión. Observe lo que es estos versículos 26 y 27. Dice de la siguiente manera, versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Me interesa aquí cómo el escritor les dice a aquellas personas que ya habían creído, que ya habían obedecido el evangelio. En primer lugar, les dice que si alguien se cree religioso, pero no se cuida, no hace lo correcto, está hablando aquí algo que no es correcto, va a tener problemas, no tiene valor su religión. Si alguien no hace lo que es correcto y puede estar en Cristo, puede ser parte de la iglesia verdadera, pero si no sigue el camino correcto y en algún momento la profesa, pero en otras cosas está fallando, lo que está haciendo él no tiene valor, en el sentido de que está poniendo en juego algo al no ser un hacedor de la palabra. Pero aquí dice en el versículo 27 2 puntos muy valiosos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. ¿Cuál es esa religión que hay que practicar
y que tiene valor delante de Dios, que es pura, que es dada en la palabra y que está allí para todos. Dos características. En primer lugar, podemos ver cómo expresa que aquellos que hemos obedecido el Evangelio somos aquellos que efectuamos la piedad, practicamos aquello que es bueno. Dice aquí visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades, buscar, visitar a aquellos que están en necesidad o proveerles para lo que ellos ocupen. Nosotros somos aquellos que debemos buscar ese amor al prójimo, buscar hacer lo bueno, buscar hacer lo correcto porque es lo que Dios quiere. Nosotros profesamos piedad, pero también somos aquellos quienes la practicamos. Así que por un lado podemos ver eso. Por otro lado, podemos ver un punto que también tiene mucho peso aquí. Dice guardarse sin mancha delante del mundo. ¿Cómo iniciamos nosotros a mantenernos puros? Para ser parte de esta religión que es pura y sin mácula delante de Dios el Padre, es cuando obedecemos el Evangelio. Cuando lo escuchamos, creemos, nos arrepentimos, confesamos a Cristo, nos bautizamos para el perdón de pecados, estamos iniciando ya ese camino de santidad, de pureza. Pero vemos que el texto expresa algo más con la idea que dice aquí Santiago, es guardarse sin mancha. Así que es algo que es continuo. Aquel que es cristiano, que profesa ser parte de la religión pura y sin mácula delante de Dios, tal como lo enseña la Biblia, debe mantenerse en una condición aceptable delante de Él. Y esa es andar en santidad, apartarse y andar consagrado para Dios. No ser alguien que practique el pecado, porque es lo que Dios quiere. Entonces, basado a esta información, ¿qué es lo que nosotros podríamos concluir? Algunos podrían decir que existen muchas religiones, sí, pero solamente hay una religión que es aceptada por Dios. Algunos quieren decir, quiero tener una relación con Dios, pero no ser parte de la religión que Dios enseña en la Biblia. No puede ser así. Hay que tener una relación con Dios en base a las condiciones que Dios nos expresa en su palabra. Y para ello, para ser parte de esa religión cristiana, hay que considerar todos el conjunto de normas, el conjunto de doctrinas, de prácticas que Dios pide y ha ordenado que aquellos que obedecen el Evangelio deben realizar. Debemos considerar que la religión es algo que Dios ha ordenado y ha enseñado en su palabra. Y también debemos considerar que solo hay una aprobada por Dios y que siendo solo una aprobada por Dios, solo una debemos considerar para practicar. ¿Quiere ser usted una persona religiosa? ¿Quiere ser alguien que practique una religión correcta delante de Dios? Le invito a que considere a la Iglesia de Cristo, que en cualquier parte del país, Costa Rica o mundo entero, usted puede encontrar una iglesia de Cristo que sean aquellas personas que han obedecido el Evangelio tal como la Biblia enseña, que sean personas que tienen un gobierno bíblico que es el que la Biblia enseña, que son aquellas personas que adoran en espíritu y en verdad, y es con base a lo que la Biblia enseña, y que perseveran en unidad haciendo aquello que Dios le agrada. Dios les bendiga a todos. Estoy para servirles.